Bendito sea su nombre. Qué bueno es Dios. Libro de Juan. Libro de Juan. Capítulo 1. Yo sé que mucha gente se va a gozar hoy. Yo me gozo cada vez que hablo de la palabra. Y cada vez que me hablan de la palabra, yo me gozo que me están hablando mi lenguaje. Amén. Vamos a estar todos de pie. Vamos a reverenciar la palabra del Señor en esta hora. ¿Por qué hago este acto de colocarnos de pie? Porque la palabra que se va a hablar no es la palabra de este hombre que está aquí. Es la palabra de Dios. Pero antes de eso voy a pedirle a todos los niños, a Nisi Kids, amén, solo Nisi Kids, van con las maestras, todos los niños. Ahora, los de 11 años en adelante se quedan. Todos los demás van allá. De 11 años se quedan aquí escuchando la palabra. Ellos ya saben lo que van a hacer y saben para dónde van. Gloria al Señor. Ya tenemos la palabra. Libro de Juan, capítulo 1. Leemos la palabra que es santa y seguirá siendo santa por los siglos de los siglos. Juan, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra santa, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú te lo mereces. Espíritu Santo, guíanos a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Qué bueno que es Dios. Aleluya. Diga conmigo, el poder de su palabra en mi generación. Otra vez, el poder de su palabra en mi generación. Dice que en el principio era el Verbo, pero yo me fui a una lectura, la misma lectura, pero en lenguaje actual. Y fíjese cómo dice. El versículo en Reina Valera dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y usted se queda así. Pero cuando vemos a la versión, traducción lenguaje actual, mire cómo dice, antes de que todo comenzara, diga conmigo, antes del comienzo, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Antes que todo fuera hecho, ya existía el que es la palabra. Antes de los comienzos. En otras palabras, antes de que tú hagas negocio, ya está la bendición. Antes de que tú invites a la persona, ya Dios la ha inquietado. Antes que tú quieras servir a Dios, ya Dios te escogió. Antes de tú ser salvo, Él había dicho que tú eras salvo. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto que nuestra familia se convierta a Cristo. Cuando usted es un iniciador, cuando usted es un protón, que es el principio de todo,
Y esto es poderoso, hermano. Cuando yo como padre de la casa me convierto, toda mi generación será de Cristo. ¿Cuánto le alabo? ¿Sabe por qué? Porque tu hija, tu hijo procedieron de tu semilla. Por tanto, si tú estás santo, ellos también van a ser santificados. Si tu hija que nació de tu vientre, o tus hijos que nacieron de tu vientre, no están haciendo las cosas correctas, solamente ora a Dios, consagra tu vida, porque esta vida consagrada va a hacer que se cumpla la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que mucha gente se preocupa y no se ocupa. Preocúpese y ocúpese de su salvación, porque va a entender algo: en pocos momentos, en breves momentos, tu hija, tu hijo, tu generación va a servirle completamente al Señor. Y si tu esposo no le está sirviendo al Señor, y si tu esposa no está sirviendo al Señor, ¿sabes qué? Si ustedes se unen uno en la carne, también serán uno en el Espíritu. Dale gloria a Dios. Así que cada vez que tú estás con tu esposo, tú estás santificándolo, y tarde o temprano él vendrá acá, cuando es tu esposo. Ahora, cuando no es tu esposo, entonces tienes que santificarte más tú y casarte. ¿Por qué? Porque de resto estás en fornicación. Así que si quieres vivir principios de reino, tienes que hacer principios de reino. Si quieres disfrutar de los beneficios del reino, tienes que cumplir tu rol en el reino. Mucha gente quiere solamente las bendiciones del reino, pero no quiere respetar los estatutos del reino. Y por eso mucha gente no es bendecida. ¿Por qué? Porque hay estatutos que no se pueden violar. Son normas y principios que tú no puedes saltarlo. Amén. Y dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? ¿Quién es la palabra? Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. ¿Por qué fue creado? Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Esto es poderoso. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también luz. Y la luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Cuando tú eres luz, eres verdad. Cuando tú eres verdad, eres vida. Cuando tú dices la verdad, en ti no hay tinieblas. Tú no puedes ser cristiano genuino y todavía que en ti haya mentira. Porque ¿sabe lo que va a decir la gente? El Dios de él es mentiroso, o el Dios de ella es mentiroso. Porque eres un ejemplo. Usted es un digno representante del reino de los cielos. Y el Señor te quiere aquí en la tierra, no mudo, te quiere hablando su palabra. Te quiere hablando su palabra. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él dice en Juan 5:17, Padre, 17:5, perdón. Dice: Padre, la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuere. ¿Por qué lo dice? Porque Él estuvo en la creación. Los milagros ocurren gracias a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todo viene por la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Cuando usted escucha la palabra, usted se vuelve un hacedor de la palabra. Di conmigo: hacedor, no solamente oyente. Toca 2 o 3, dile: haz la palabra. Haz la palabra una realidad en tu vida. Cuando decimos que somos cristianos es porque la palabra está en nosotros realmente. Usted no agarra un domingo y se disfraza de cristiano. Usted es cristiano todo el tiempo. Tremendo. Cuando tú no puedes dejar tu oficio porque estás de vacaciones, ¿cuánto le alaban? Cuando tú tienes un oficio es diferente, tienes una profesión es diferente. Un oficio, por más que quiera soltarlo, no puede.
Por más que quieras dejarlo tirado, no puede. Porque Dios te llamó a ti a trabajar en la obra. Tú vas a tratar de zafarte, pero no vas a poder. Porque el oficio te lo asignó Dios. ¿Quién te lo asignó? Dios. Así que tú no puedes irte de vacaciones. Así usted quiera, me voy de vacaciones. Siempre va a haber alguien que le vas a predicar. Siempre va a haber un demonio que tienes que sacar. Así que tienes que estar ocupado en las cosas del Señor. Así que la gente dice, yo necesito unas vacaciones. Como alguien me dijo estos días, ¿y quién te mandó? Pues Dios te cogió pastor y eres pastor. Así que hay que trabajar. Dice la palabra que mientras el rebaño duerme, los pastores vigilan. Mientras está bien dormidito, uno tiene que estar orando. Y dice la palabra, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Usted puede tener un proyecto, usted puede tener grandes negocios, grandes inversiones, pero yo te digo algo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros sacamos a Dios de los asuntos nuestros, Él también nos va a sacar de los suyos. ¿Cuánto le alaban? Si usted, el día que usted se le ocurra sacar a Dios de su negocio, hasta ahí llegó. El día que usted se le ocurra sacar a Dios de su familia, hasta ahí. Cuando usted dice, no, yo no quiero servir a Dios, es que no quiera, no es que, no es que tú no quieras, es que Él te asignó, es que Él te escogió a ti. Y tienes que sentirte dichoso que de todas las personas que hay en la tierra, Dios te escogió a ti. Y eso es tremendo, hermano. Porque Dios puede escoger al que Él quiera, pero te escogió a ti y eres digno. Si estás ejerciendo un ministerio fue porque Dios te lo escogió. A veces queremos zafarnos del bulto. No, yo no quiero más. Y estamos como Jeremías, llorando y renegando. Dice que no voy a hablar más la palabra. No voy a decir nada. Pero había un fuego dentro de él. Había un fuego. Ese fuego es la palabra. ¿Por qué la gente se apaga? Porque no tienen palabra, porque se le acabó el combustible, porque no tienen alimento sólido, porque no tienen una voz amiga, porque no tienen un mentor, porque no tienen alguien que los conduzca. Por eso la gente se apaga. Cuando tienen fuego aquí. Tenemos que estar vivos. Una iglesia es un sistema vivo. Una iglesia, la que viene a buscar el Señor Jesús, es una iglesia de vivo, no una iglesia de muerto. ¿Cuándo están vivos aquí? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que hacer las cosas. Dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No entendemos ese pequeño detalle, que la palabra es Dios. Que cuando tú leas la Biblia, Dios te está hablando. Pero creemos que Dios use a alguien para hablarte. Mira que yo no sé quién enseñó eso. Un tiempo donde no estaba nada escrito y Dios usaba la voz de los profetas para decir, pero está la palabra. Pedro lo dice, la palabra más segura, la palabra profética que no falla, la Biblia, la palabra. Jóvenes que están aquí, no esperen nunca que alguien le dé una palabra. Ustedes vivan la palabra, ustedes sean la palabra, ustedes coman la palabra, ustedes lleven la palabra a todos lados. Levántese una generación de palabra, una generación profética, pero que use la palabra de Dios. No una generación que use la palabra que escuchó de otro hombre. La palabra del Señor dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios dice, por si acaso alguien quiere, dice, y vean la conducta de sus pastores e imiten su fe. No imiten cómo predican, no imiten cómo hablan, no, imiten su fe. Los jóvenes tienen que levantarse en esta nación bajo la unción del Espíritu Santo. Tiene que ser una generación de fuego genuina, porque antes de que Dios se lo dijera, ya existía en la palabra. ¿Sabe el ministerio de los jóvenes en la iglesia? Sacar a los muertos. Ese es el ministerio de los jóvenes.
Así que ustedes tienen que dar vida, porque la muerte espiritual tiene que sacarla de la iglesia. Ojalá que hubiera un joven aquí que se avivara, aunque sea, que dijera algo. Uno que sea que aplaudiera y diera gloria a Dios. Pero aquí están los jóvenes. Gloria a Dios. Así es que tienen que estar los jóvenes, encendido el fuego. El combustible de la iglesia son los jóvenes. El combustible de esta iglesia es los jóvenes. Así que dale gloria a Dios. Tienen que despertarse. No está bueno ya en Venezuela una iglesia. Ya nos vamos para el cielo. Ya nos vamos. Tengo 60 años en el evangelio. ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno, pero gloria a Dios. ¿Qué es eso? Necesario que saquen a los muertos. Una unción de resurrección tiene que haber en los jóvenes. ¿Pero qué le estamos dando a los jóvenes? La P con la A. Esta gente, ellos ya están viendo, ya son cibernautas, hermanos, están adelantados. Pero nosotros estamos, la P con la A. No. Ojalá que aquí hubiera un joven que esté encendido aquí. Ya se están apagando, ¿ves? Gloria a Dios. Tiene que haber fuego en ellos. Y dice, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba la palabra? ¿Y quién era la palabra? Dios era la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Diga conmigo, esto es poderoso. Dios está conmigo. Su palabra está conmigo. Él y yo somos mayoría. Vamos a impactar esta nación, porque la palabra de Dios está dentro de mí. La palabra de Dios está en mí. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de este país. La gente está poniendo su esperanza en Mesías humanos. Están diciendo, ay, esto lo acomoda un gobierno militar. ¿Está viendo lo que está pasando? Así que esto no lo acomoda ningún militar. Esto es cuestión de mente y espíritu. Esto es cuestión de espíritu. Esto no es cuestión de fuerza. Si cambiamos nosotros y realmente creemos que somos una superpotencia, lo vamos a hacer porque ya Dios lo dijo. Pero no lo están creyendo. Dios dijo que somos una superpotencia. Dios dijo que éramos una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eso es una superpotencia. No como la gente, no tenemos un reactor nuclear. ¿Qué más reactor que el Espíritu Santo? Que genera fuerza, que genera capacidad, que te da intelecto, que hace milagros creativos. Pero la gente tiene un mal concepto de qué es una superpotencia. Mire cómo esta superpotencia: real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Yo no sé a ti, pero a mí me escogió Dios. Levante la mano los escogidos de Dios. No, pero levante la mano fuerte, levante la mano, mueva la mano, los escogidos de Dios. Aquellos que van a hacer el impacto en esta nación. Aquellos que van a impactar su nación. Aquellos que le están creyendo a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Antes de yo nacer, ya yo estaba aquí. Ay, 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 ay. Antes de que su madre lo concebiera, ya Dios te había dicho: yo te he engendrado hoy. Antes de que tu mamá se pusiera de acuerdo con tu papá, Dios te había dicho: vas a tener ese tamaño, te va a pasar esto, vas a pasar por el desierto. Pero ¿sabes qué? De Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo, del mundo te llamé y ahora te voy a empoderar. Usted puede estar pasando por un desierto bien escabroso ahora, que ni las serpientes se le quieren acercar a usted. Pero ¿sabe qué? Dios te lleva al desierto para hablar a tu corazón. Dios te lleva al desierto para decirte que estás haciendo las cosas malas y tienes que volverte a Él. De repente, usted cree que Dios va a usar
algo que no te afecta, lo que te está afectando, eso, lo que más te duele, eso es lo que usa Dios para moldear tu carácter, para que entiendas cuál es el propósito de Él a contigo aquí en la tierra. Va a entender cuál es, vas a entender cuál es el propósito de Él. Pero mientras tú estés rebelde a Dios y no le hagas caso a Dios, entonces no vas a salir del desierto. Por eso que Israel duró 40 años. 40 años dando vueltas para tomar una decisión. Es como el novio que está pidiéndole un vellón a Dios. Es como el esposo que dice, no, mi amor, Dios no te ha hablado, no, a mí tampoco. ¿Y la palabra dónde está? Dios te habla todos los días. Lo que pasa es que no queremos oírlo. Queremos oír lo que nosotros queremos oír, no lo que Dios te quiere hablar. Y hoy Dios te va a hablar. Y Dios te está hablando. Y usted dice, yo quiero una palabra que me mueva. Ese es alma. Una palabra que te mueva el piso. Es una palabra que te va a catapultar a otro nivel. Antes que todo comenzara, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Entonces, uno le dice a algunos discípulos, aleluya, o le dice a los jóvenes, ¿dónde está tu cuaderno devocional, tu diario devocional? Y dice, no sé. Yo te voy a traducir lo que pasa. Usted está ausente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está allí en la palabra. Dios está allí en la palabra. Y usted va a crecer conforme crezca en la palabra. Usted no se va a mover de cualquier viento de doctrina mientras usted está leyendo la palabra. Pero si usted no lee la palabra, usted va a creer cualquier cuento chino. ¿Por qué cuento chino? Porque no lo entiende, pero usted cree eso. Cualquiera que le diga, es que oye, usted va a decir, eso es de Dios. Porque no estás leyendo la palabra. Porque no estás leyendo la palabra. Si usted se une a Dios, dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero usted no lee la palabra, entonces, ¿a qué espíritu se está uniendo? ¿Tú sabes cuál espíritu se está uniendo? Al espíritu de la tendencia, al espíritu de la moda, pero no al espíritu de Dios. ¿Cómo habla el espíritu de Dios? A través de la palabra. Él no te habla por pajaritos. Ay, que me habló un pajarito y me dijo que Dios venía. No. Te puede hablar de repente por una burra cuando eres desobediente. Ahí Dios lo usó para ofender al profeta. Esta burra sabe más que tú. Pero a veces somos, hermanos, tercos. Dios te está diciendo, no hagas eso, y tú empeñado. Compórtate y sigue en lo mismo. Pero llega un momento que Dios te va a llamar la atención fuerte. La luz en las tinieblas prevalece. Y las tinieblas no pueden destruir la luz. ¿Cómo es posible que ustedes, cuántos son consagrados aquí? ¿Cuántos están apartados para Cristo? Y le das una cancha al mundo y abres un boquete al mundo y te quieres ir para el mundo rápido. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te vas? Porque no estás fuerte en la palabra. Porque no estás fuerte en la doctrina. Y cualquier fascinación, diga conmigo, fascinación, te lleva al mundo. Porque está débil espiritualmente. Por eso es que usted tiene que, cuando los antiguos dijeron que si tú eras cristiano tenías que cargar la Biblia, no era para que la cargaras aquí como termómetro de niño debajo del brazo, era para que la cargaras aquí en tu mente y en tu corazón. Era para que aprendieras la palabra. Yo no entiendo cómo gente se sabe fórmulas matemáticas y químicas, pero no se sabe ni un versículo. Eso dice mucho
de qué estamos comiendo y qué se nos está enseñando. ¿Qué palabra tienes para dar a otro? Dile que tienes a tu lado, dame una palabra. Vamos, dile, dame una palabra. Dame una palabra. Vamos, muévelo, dile, dame una palabra. Ahora muévelo tú y dile, lee la Biblia. Ahí está la palabra. Las Santas Escrituras. Gente buscando una palabra. Busca una palabra, lee la Biblia. Silencio. Mateo capítulo 8, verso 5. Dice la palabra así. Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En otras palabras, estaba paralítico porque un demonio lo había colocado paralítico. La palabra dice atormentado. Hay gente que anda atormentada. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de Dios total en su vida. Tormento. Y eso tiene que salir de tu vida. El espíritu de tormento está en la vida de esa persona. Dice que estaba paralítico, no podía moverse. Anoche, después de esa gloria, ¿cuándo vieron esa gloria ayer? Tremenda gloria. Cuando llego a mi casa, paso a un lado y a los 5 minutos salgo a hacer una cosa y estaba una persona tirada, endemoniada. Y esa persona yo le he predicado, le he invitado a la iglesia. Y esa persona, nada. Pero me acordé algo. Si echamos fuera demonio hoy y mañana, si tuvimos en esa gloriosa ocasión, ¿por qué no ayudar a un alma? Y salió otra vez. Y confronté con ese demonio. Y el Señor se glorificó tremendamente. Y muchas veces nosotros nos hacemos profesionales en las iglesias, pero cuando te toca a tu propio vecino, ahí como que el gozo se te va. Y el evangelio es para llevarlo a todo momento, a nuestro vecino. Lo primero que tiene que saber que usted no es tu propio vecino, es el que tiene que saber que tú eres cristiano. Pero no somos una élite. Tenemos que doblegarnos y ser humildes a la palabra del Señor y hacer que la palabra se cumpla a tiempo y fuera de tiempo. Van a llegar a tu casa tocando, pidiendo socorro. Usted no se puede negar. Así como el agua no se le niega a nadie, el favor de Dios y el amor de Dios es gratuito para todo el mundo. Así que tenga favor de aquellos que necesitan la palabra. No les niegue la palabra. No le niegue el pan a nadie. No le niegue la palabra a esa persona que necesita un cambio. Dice que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Escúcheme bien como le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra le iba a dar Jesús? ¿Cuál palabra era esa? Mire la palabra. El Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Una palabra basta para sanar tu matrimonio. Una palabra basta para sanar tu vida económica. Una palabra basta para que se acabe el conflicto en tu matrimonio. Una sola palabra basta para que tu vida cambie. Pero tienes que aceptar la palabra de Dios. No tienes que buscar una palabra que te guste, sino la palabra de Dios en tu vida. Una palabra hace que tu vida cambie, que tu familia cambie, que todo se organice. Una palabra. El problema es que queremos una palabra que nos guste, no la palabra del Rey.
Porque la palabra del rey trae orden a las vidas. La palabra del rey trae organización. La palabra de Dios trae cambios a tu vida. Trae cambios a tu mentalidad. La palabra cambia tu estatus de reino. Nosotros no podemos predicar el reino si no tenemos una cultura real. Esto es verdad. Esto no es filosofía ni un cuento de camino. Esto es una realidad presente. Es una realidad genuina. Cristo sana. Cristo transforma. Cristo salva. Cristo da poder. No es predicar la palabra como un pañito de agua tibia. O que no, tú eres cristiano y ya tus problemas se acabaron. No. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Si no, no fuera mundo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no te trajo a esta tierra para que pasaras trabajo. Dios no te trajo a esta tierra para que vivas lo que estás viviendo hoy. El problema es que te saliste del propósito. Dile que tiene a tu lado, no te salga el propósito. Ese es el gran problema, que nos salimos del propósito. Y si usted hoy siente que se ha salido, vuélvase, enderécese. ¿Tú sabes por qué la oveja la llaman descarriada? Que la oveja se descarrió. Porque cuando va el pastor, todas las ovejas van en un carril. Donde se mete el pastor, se mete en ella. Pero cuando la oveja se descarría, es que se sale de ese carril que va ahí. Se salió. Y cuando se sale, se pierde. Anda sola. Si usted quiere perseverar en andar sola, ande sola. Ande solo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, envió la palabra y lo sanó. Hay gente que no se sanan. Tú hablas con ellos y siguen con su actitud. Quieres hablar con ellos y siguen en su actitud. No, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Tremendo. Pero peleen con la palabra. Ahí está la palabra. ¿Vas a pelear con Dios? Pelea con Dios, ahí está la palabra. Cuando usted dé un consejo, no lo dé por lo que usted piensa. Délo por la palabra. Porque la palabra va a hacer que todo lo que no existe sea creado. Salmo 147 dice, versos 3 y 15. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Ya los hijos dentro de ti, los que se están gestando aquí hoy, ya Dios los ha bendecido. Hijos gestados, hoy Dios los está bendiciendo. Y ni siquiera han nacido y ya Dios los está bendiciendo. Los hijos de tus hijos serán benditos. Qué tremendo. Hijos que están dentro. El Señor me decía esta madrugada, dile a ellos que los hijos que están dentro de Él, yo los estoy bendiciendo. Yo estoy bendiciendo esos hijos que están dentro. El diablo puede decir lo que sea, pero Dios está bendiciendo. Dice, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da a tu territorio paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. ¿Con qué te vas a saciar? Envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. ¿Cómo corre la palabra? Diga conmigo, la palabra se va a cumplir en mi vida. Velozmente. Hay un aceleramiento. Él lo dice y yo lo creo. Dice Lucas 8:49. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y
Dándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. ¿Cómo era la hija? ¿Cómo era la hija? Tenía una sola hija y tenía como 12 años y se estaba muriendo. Era hija única y se estaba agonizando. Yo no sé qué se está muriendo a ti. No sé si es el amor, no sé si es la relación, no sé qué se está muriendo. De repente tu fe, de repente tu ministerio, algo se está muriendo, está agonizando. De repente te he dicho, mi matrimonio ya eso no existe. Yo te vengo a decir esta tarde como profeta de Dios, esta mañana, no lo mates tú. Deja que el poder de Dios lo resucite. No te tires al abandono. No te entregues a eso. Dale oportunidad al Dios de las maravillas que cambie tu vida, que cambie tu relación. Dale oportunidad a Dios que cambie. Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dile que esté a tu lado. El profeta está diciendo que hay gente que esta misma semana te va a rogar que vayas a su casa y ores por su familia, porque han visto que Dios está contigo. Jairo le rogaba a Jesús que entrara en su casa. Levante su mano. Diga conmigo creyendo: Jesús, entra hoy a mi casa. Cambia mi matrimonio, cambia mi familia, cambia mis hijos, cambia. Señor, te ruego que entres en mi casa y sanes toda enfermedad y sana toda dolencia. Entra en mi casa y cámbiame, Señor, te lo ruego. Jairo se postró delante de Jesús y le rogaba: entra en mi casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y la multitud oprimía a Jesús. Y entre esos, una mujer que tenía 12 años también, con el flujo de sangre. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y no era sana. De repente los médicos te han dicho que hay un diagnóstico extraño en tu vida, que eso no lo arregla nadie, que vayas haciendo el testamento, que te vayas despidiendo de tu familia. Sabes que la última palabra la tiene Dios. Y te tengo una sorpresa: Él es la palabra. La última palabra la tiene Dios, pero Él es la palabra. Él dice sí o no. Qué impresionante cuando Él es que rige nuestra vida. Cuando Él es nuestro dueño, todo el señorío de Cristo está sobre nuestra vida para gobernarlo. Y dice que ella pensó: si tan solo toco el borde de su manto. Y esa mujer, de repente, cuando iba caminando, la pisaron porque no tenía fuerza. Usted se puede imaginar a esa mujer toda oprimida, pero con una intención: voy a mi objetivo. No importa, la gente está hablando de mí, la gente está diciendo lo que sea, pero voy de frente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que cuando llegó, tocó el borde. Inmediatamente el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Qué hermoso experimentar la virtud del Espíritu Santo. Que Él te conozca, que Él toque tu vida, que Él cambie tu vida, que Él transforme tu vida, que Él transforme todo lo que está a tu alrededor. Y ella se vio descubierta. La fe de esa mujer
al tocar el manto, al tocarlo a él, lo sanó, la sanó. Pero vemos a esta niña que está muriendo y él va caminando y mira cómo la gente le decía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. O sea, se lo dijo así. Bien prudente que era este hombre. Sabe dar buenas noticias. Tiene una mala noticia, pero ni eso sabe dar. Llegó: tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Hay gente que pierde la fe. Ya yo me descarrié. Bueno, yo sé por dónde voy. Entonces, como voy para allá, entonces voy a hacer bastante desastre. Y no es la idea. Es la idea que usted se vuelva de su mal camino. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de los principales de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que le dieran de comer. Marcos 5:41 dice: tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. No des por hecho algo que Dios no ha confirmado. No des por hecho algo de Dios no te haya hablado. Acuérdate que Él es la palabra. La última palabra la tiene Él. Colosenses 2:15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándole de medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay un decreto contra tu vida, pero el Señor puede cambiar ese decreto hoy mismo. La gente puede estar diciendo lo que sea, pero ¿qué está diciendo Dios de ti? Es lo importante. Es el momento. Dice Primera de Pedro 2:25: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como oveja descarriada. ¿Cómo eran? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora es el momento oportuno. Busquen al Señor. Ahora es el tiempo de arrepentirse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí la hora de salvación. Ponte sobre tus pies, iglesia.